y la Universidad de La Laguna y la empresa responsable del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad SECOE 112 han firmado un acuerdo de colaboración para mejorar los protocolos de actuación. De esta manera se pretende dar una respuesta más ágil ante una emergencia. Algunos de los contenidos que abarcará este acuerdo de 4 años de duración será el estudio de los perfiles asociados a incidencias y especialmente el de turistas, la elaboración de un mapa de riesgo de Canarias, el análisis de las emergencias más características de diversos tipos sociales o colectivos específicos, como por ejemplo el peligro de las caídas en personas vulnerables que iban solas y el análisis de puntos negros en seguridad vial y playas. De este convenio de colaboración vamos a hablar en los próximos minutos. Esta mañana nos acompaña Luis Alberto García, que es catedrático de Psicología Educativa de la Universidad de La Laguna. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Gracias. Y también saludamos a José Domingo Linares, que es director del 112. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a Luis Alberto García le quiero preguntar por qué la psicología en un convenio de colaboración entre la Universidad de La Laguna y el 112. Bueno, yo creo que la psicología está presente en todas las cosas de la vida, pero aparte de eso nosotros realizamos un estudio hace ya 10 años, con el 10º aniversario, ahora están en 20 años de aniversario 1-2, sobre la percepción de los ciudadanos de la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva, ¿no? Que fue el único que se ha hecho en Canarias, ¿no? Y a partir de ahí yo he estado muy vinculado a lo que se llama la seguridad humana, que es un concepto de la ONU que habla fundamentalmente de cuál es el impacto de la seguridad en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, si a mí me sucede algo, un incidente en mi casa, se me rompe la lavadora, se me rompe el coche, tengo que ir al médico, son incidentes, pues ¿qué análisis hago de esos incidentes y qué respuesta doy a esos incidentes? Pero esos son los incidentes más corrientes, sí, ¿no? Esos son Después los más hay corrientes. incidentes más complicados. Exactamente. Y luego, sobre todo, en este caso, la vertiente social de las emergencias. Yo creo que este observatorio no es tanto un observatorio solo del dato o solo de la tecnología, sino también aquí la clave es el sentido social de la incidencia. En este momento la incidencia es sin duda un buen indicador de lo que sucede en una sociedad, sin duda, sobre todo por el volumen, en este caso de 112, de incidencias que gestiona y tramita a lo largo del año, que ya nos dirá su amigo cuánto es. Que claro, es bastante. porque de eso se trata, de manejar esa gran cantidad de datos que evidentemente, y por el trabajo que desempeñan, pues maneja el 112, y esa combinación es la que va a permitir esa creación del observatorio que señalaba el señor García de seguridad pública y emergencias sociales, por tanto responder mejor a estas emergencias, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un volumen importante de llamadas a lo largo de estos ya 21 años de existencia del 112 en Canarias. Estamos hablando de más de 45 millones de llamadas atendidas durante todo este tiempo, que se han traducido alrededor de unas 8 millones de situaciones de urgencia o emergencia, en el cual está en peligro, en riesgo la vida de las personas o los bienes. En ese sentido, tal volumen de datos nos puede permitir hacer análisis con las tecnologías actuales que tan de moda están del Big Data, ordenar esos datos y ver qué trasfondo hay detrás de todo esto, de lo que decía Luis, el aspecto sociológico de todas estas llamadas y cómo podemos utilizar esa vertiente sociológica para mejorar los protocolos e incluso llegar a hacer predicciones, métodos de predicción que ya anteriormente ya se han hecho a través de la Universidad de La Laguna colaborando con el 112. Esta colaboración no es nueva, llevamos ya pues años, como decía Luis, desde el año 2010, incluso 2014, 2015, hay alumnos de la Universidad de La Laguna, de los departamentos de Matemáticas, Ingeniería e Informática, Computación, que han estado pasando por la sala del 112 y viendo todos esos datos y estudiando qué metodologías se pueden sacar, qué formulaciones matemáticas nos puedan ayudar a hacer predicciones o incluso mejorar los protocolos de emergencia y urgencia en determinadas situaciones. Y que imagino que la gestión de determinadas urgencias y emergencias no serán las mismas en aquellos comienzos del 112 a las que se están viendo hoy en día, señor García, ¿no? Bueno, yo creo que si hay algo dinámico en este mundo, ¿no? Cualquier elemento que sucede, por ejemplo, evidentemente Canarias a partir del Delta cambió, a partir del volcán del Hierro cambió, a partir de los incendios de Gran Canaria, en este caso, por ejemplo, va a cambiar. O sea, los incidentes marcan mucho la trayectoria de una sociedad, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso el sentido de incorporar muchas visiones a un observatorio. No es un observatorio participativo, en el sentido de que hay muchos observatorios que son más de especialistas,
políticos que hacen recomendaciones o expertos que hacen... Esto es un laboratorio social realmente, un laboratorio de lo que está pasando. Por eso que la universidad esté en este sentido aquí colaborando, primero es un honor para la universidad colaborar con algo tan dinámico como es el 112, y luego segundo que hay un montón de personas que están dispuestas a aportar sus puntos de vista, desde el campo más básico hasta el campo más aplicado, ¿no? Claro, porque en definitiva lo que se pretende es dar una respuesta más ágil, o sea, que toda esta colaboración tenga un efecto directo en la atención a las emergencias. No sé si podemos poner un ejemplo para que la gente se haga una idea en qué medida podría ayudar al 112 y ya la combinación de todos estos datos para ponerlos en marcha, por ejemplo. Antes, por ejemplo, Estíbaliz ponía el ejemplo de personas mayores que viven solas en domicilios y que ante cualquier percance llaman al 112, pero percances que a lo mejor no son situaciones urgentes. Estamos hablando de personas con discapacidades físicas, personas mayores que no se mueven por sí solas, que a lo mejor viven solas y simplemente han sufrido una caída en domicilio y lo único que requieren es que alguien los incorpore. Imagínense estas situaciones. Entonces llaman al 112, tienen el teléfono al lado y nos llaman. No requiere una ambulancia porque la persona no está dañada. O sea, los médicos de las salas del 112 hacen una valoración de esa persona, hablan directamente con esta persona, valoran si está herida o no herida y cuando ven que no está herida, pues hay que buscar una respuesta a esta persona, no podemos dejarla tirada en el suelo. ¿Qué pasa? Que hoy en día no existen mecanismos, no existen recursos para atender este tipo de emergencias. Si localizamos geográficamente a través de estos análisis masivos de datos, dónde se están produciendo, en qué situaciones, qué perfil social tienen estas personas, podemos incluso dar una respuesta. Otro tipo de ejemplo, estudiar casos con menores, llamadas relacionadas con menores. Si en esas zonas geográficas donde se están recibiendo esa mayoría de llamadas relacionadas con delincuencia juvenil, si hay un fracaso escolar detrás, absentismo, todo eso es lo que debería la psicología explicar, si hay alguna relación entre esas llamadas que se reciben en el 112 relacionadas con menores y qué esconde, qué trasfondo social se esconde detrás de ese tipo de situaciones. Eso es lo que en definitiva es el observatorio. Claro, señor García, porque teniendo en cuenta todos esos datos, ¿quién ha hecho uso del 112? ¿Qué perfil se esconde detrás? ¿En qué circunstancias? A ustedes les proporciona muchísima información y sobre todo está ese carácter luego previsor de asistir a otras actuaciones en un futuro, ¿no? Sí, hombre, nos gustaría ser Minority Report o algo de eso, pero no se llega todavía. Eso no hemos llegado, pero sí es verdad que el siglo XXI plantea tecnologías, como apuntaba José Miguel, muy interesantes cara a la prevención, cara a los recursos, cara a la planificación y al aprender. Yo creo que la clave es que las organizaciones tenemos que aprender. Estaba oyendo un informe el otro día que hay un archivo de miles de sentencias que tienen los jueces que nadie está tocando, ¿no? Claro. Y yo creo que las administraciones públicas tienen que ser valientes en eso, tenemos que ser valientes. Claro, porque tanto se habla del Big Data y de su uso para que nos vendan cosas, también habría que utilizarlo para cuestiones sociales como es el caso. Claro, es que es el problema, que muchas veces estas tecnologías están muy aplicadas en el mundo de la comercial o del business, ¿no? De alguna manera, tenemos que aprender las organizaciones públicas a usarlas. Y yo creo que en ese sentido, yo personalmente estoy muy orgulloso de que las administraciones públicas nos pongamos de acuerdo para explotar de datos y aprender. Tanto la universidad como el 112, yo estoy convencido que uno de los grandes objetivos que tenemos que sacar informes cada mes y medio o algo así para los ayuntamientos, para las organizaciones, para las propias direcciones generales, que ayuden incluso a la función pública a tomar decisiones teniendo los datos como referencia y la ayuda a la sociedad como objetivo, ¿no? No perderlo de vista. Bueno, precisamente la elaboración de este Observatorio de Seguridad Pública y Emergencias Sociales, no sé si se hace en otras comunidades autónomas o ya lo tienen, pero sí es verdad que el 112 de Canarias se ha caracterizado a veces por ir por delante respecto a otras comunidades autónomas, ser ejemplo en algunas actuaciones, y no sé si en ese sentido también toma la delantera, señor Linares. Bueno, lo que ocurre es que el sistema de emergencias en Canarias es bastante diferente a cualquier comunidad autónoma por nuestro territorio, me imagino, claro, ¿no? claro. Por las características del territorio. Salvando lo que es el archipiélago balear, que es muy similar al nuestro, el sistema de emergencias, me refiero, pues dense cuenta que somos un territorio fragmentado y coordinar emergencias entre islas no es fácil. Tenemos 2 salas operativas en Canarias, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, eso no lo tienen todas las comunidades autónomas. Entonces, el modelo de gestión integral de emergencias que se hace en Canarias no es el común en el resto del Estado español.
Lo que pasa es que tendemos cada vez más a encontrarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un foro creado de directores 112 a nivel de todo el país y solemos periódicamente reunirnos y contarnos los problemas que tenemos cada uno y buscar soluciones comunes. Entonces, en definitiva, el observatorio es un pasito más que está dando el 112 Canarias y la Universidad de La Laguna para, lo que decía Luis, resolver problemas, que para eso estamos las instituciones públicas, los servicios esenciales tales como el nuestro. O sea, no quedarnos solo en atender la llamada, sino qué más podemos hacer por la sociedad. Se habla de un convenio de colaboración de una duración inicial de 4 años. ¿Eso quiere decir que es importante que esta colaboración siga adelante, teniendo en cuenta que, como bien evoluciona la tecnología, evoluciona la gestión de las emergencias? Decía incluso el señor García cómo evolucionaba la gestión de un siniestro tan importante como puede ser un delta, como puede ser luego otra cosa tan diferente como una erupción volcánica, ¿no? Bueno, yo creo que, siguiendo la palabra de su María, yo creo que esto no es un elemento de un observatorio para tener una foto en un momento concreto. O sea, esto tiene que ser el análisis del proceso de las cosas, respetando siempre, lógicamente, la protección de datos de las personas. Aquí esto está clarísimo. A nosotros no nos interesa el dato de la persona concreta, nos interesa cómo sucede, qué está detrás de lo que sucede. Si viene un turismo, por ejemplo, el caso del turismo que estamos empezando a trabajar ahora, si viene el turismo británico, ¿qué tipo de incidente es el que despierta el turismo británico? Que es distinto posiblemente al turismo alemán, porque es más familiar, o frente a un turismo más de zonas concretas. Entonces, el activar la sociedad con respecto a esos perfiles, o a las personas mayores, o a los incidentes de tráfico, porque evidentemente ustedes dirán, bueno, pues puntos negros lo analiza también la Guardia Civil, el tráfico, sí, efectivamente, pero sin embargo hay miles de llamadas que son pequeños incidentes de tráfico que no despliega, ¿no?, a lo mejor el dispositivo Guardia Civil, que son muy importantes de detectar, que a lo mejor simplemente es una llamada de un choque mínimo, pero todo eso no lo puedes dejar que se pierda, tirar a la basura, exactamente. Yo creo que hay que aprovechar todo lo que tenemos y creo que es de un valor impresionante. Antes decía él que la colaboración de los 112 de España, hay algunos observatorios, pero tienen más un sentido más político a veces que técnico. Esto tiene un sentido puramente técnico, ¿no? Bueno, pues seguiremos muy de cerca los estudios que vayan realizando. Le agradecemos a Luis Alberto García, catedrático de Psicología Educativa de la Universidad de La Laguna, y a José Domingo Linares, director del 112, que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias, buenos días. Gracias a los dos. Hasta la próxima.